Mi nombre es Eduardo Rosado y seguimos con nuestra serie de videos de historia de cine, continuando estudiando The Birth of a Nation. En una serie de videos que llevamos por el cuarto, ¿no? Y que sigo considerando ver si hago completa vemos el video completo. Cuando yo vi The Birth of a Nation, la primera vez fue en la universidad. Y recuerdo que el profesor nos mostró parte, pero no las asignó. Nadie de mis compañeros la vio. Yo la vi, me acuerdo que yo fui allá a la biblioteca de la universidad y la vi, pero fue tortuoso verla. O sea, la vi y no entendí nada. Y yo creo que tiene que ver porque nos hemos acostumbrado tanto al sonido, al lenguaje audiovisual de ahora, que mucho de la pantomima lo hemos perdido y cosas que no se entienden. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, y cosas que a uno, pues, como no está familiarizado con los rostros de los actores, acá tenemos a The Little Coronel, el pequeño coronel, el protagonista de la historia, que tras los eventos de la guerra resultó herido y ahora él acaba de estar en el hospital, pero él está en este momento, ¿cómo se dice? Él siente que está alucinando, está despertando, entonces aquí le está viendo a Elsie, que es la hija de la otra familia de la que los que han visto esta serie de videos conmigo desde el principio, él la vio en foto y él quedó enamorado de ella. Y él, bien psycho, le quitó la foto de la hermana a su amigo, la foto de ella, ¿no? A su amigo, y se quedó con la foto de ella todo este tiempo. Así que él, sin haberla visto, ha estado enamorado de ella desde ese momento, desde que vio la foto de ella, y aquí por primera vez se encuentra con ella, pero él está alucinando, él está en esta cuestión, ¿verdad? Todavía ha ido, pero aquí ya él va cayendo en cuenta. Él dice, cuando ya le lee la carta que le envía el amigo, ¿no? Dice, aunque nunca nos hemos conocido, tú has estado conmigo todo este tiempo. Y obvio, ella no sabe, ella le está haciendo enseñas, ¿no? Como que mira, tranquilo, descansa, porque ella piensa que él está alucinando. Y entonces ahora él le enseña ¿verdad? Esto donde tiene la foto de ella. Recuerden que nuevamente The Birth of a Nation tiene los dos, son historias que básicamente componen lo que tiene que ver con el norte o el sur, y son dos familias, una del norte y una del sur, y que fueron separadas por la guerra civil. El punto de la película es cómo la guerra, como este tema de darle libertad a los negros, a los afroamericanos, separó a una nación. Y ese fue por eso es el nacimiento de una nación, porque fue el origen de Estados Unidos, el nacimiento, la división, aunque se unen eventualmente todos en estados, pero pues, lo que propone el director es que, pues, que aunque estén unidos como estados en una bandera, realmente lo que hizo fue dividirlos. Hasta ellos estaban ya unidos, aunque no estuviesen bajo una misma bandera. Entonces, nada, es bastante interesante ver cómo esta película sentó la base para lo que van a hacer después las películas épicas, los que han visto con With the Wind, una película que vamos a estudiar mucho más adelante también cuando lleguemos a los años 40, así que falta en estos videos por montones. Y cuando lleguemos ahí vamos a ver muchas escenas en Gone with the Wind paralelas, y no solo Gone with the Wind, antes de Gone with the Wind, de lo que el viento se llevó y películas después, han tomado mucho de esto, porque The Birth of a Nation sí sentó las bases para muchas escenas épicas, el cómo se filman, el cómo se ven, el cómo se presentan, que es difícil no tomar de referencia de Birth of a Nation. Por eso, aunque es un filme altamente racista, pone uno en la disyuntiva, mira, no debería ni hablar de este filme, no deberíamos ni mencionarlo, esto deberíamos quemarlo, pero sigue siendo un documento histórico, punto. Bueno, y aquí siguen más momentos de lo que está ocurriendo, obviamente, dentro de la trama y cómo van separando, cómo la familia se va separando. Les acaban de dar la noticia de que a él lo van a colgar eventualmente, ¿verdad? Porque es del otro.
recuerden que el pequeño coronel tuvo la osadía de hacer un acto de valentía en donde él ayudó a uno de sus amigos, compañeros dentro de la otra guerra y paró en un momento la batalla, como traición. O sea, pero nuevamente tenemos aquí una historia en donde estamos mostrando a los blancos como seres compasivos, seres justos, seres personas racionales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al presidente Abraham Lincoln en una de las primeras, yo diría, no es un biopic, obviamente, The Birth of a Nation, pero sí es una película que yo creo que también empezó a sentar las bases a tomar eventos reales, ¿no? Y recrearlo. O sea, que esto tuvo que haber sido impresionante. Hasta este punto Estados Unidos y otras partes del mundo están acostumbrados a ver comedia, dramas ficcionalizados, pero nada de eventos basados en la vida real. Y aquí estamos viendo una película que está recreando lo que fue la guerra civil. Entonces, la madre del pequeño coronel junto con Elsin van a pedirle piedad a Abraham Lincoln para que no... Ahora, fíjense si aquí un poquito la cuestión teatral, ¿no? Griffith tuvo muchas cosas. Miren esto está genial, esto es edición. Nos ponen la estampa del pequeño coronel en el hospital, obviamente porque ella está hablando con él aquí. Ella le está diciendo, mira, tengo a mi hijo fue coronel, hizo esto, y yo sé que él hizo esto, pero él es un buen ser humano, y si usted pudiese, o sea, ella está apenada, o sea, fíjense cómo con el lenguaje cinematográfico Griffith transmite ideas. Para este entonces era algo bastante adelantado a su época. Ahora, Griffith lo que hace es tomar de Europa, mucho cine europeo que él veía, y lo que ya ellos estaban haciendo, él lo ubica acá. No sé si lo comenté en videos pasados, aquí Lincoln da la clemencia para que no ahorquen al pequeño coronel, así que queda salvado. No sé si mencioné esto en videos pasados, pero Griffith, la película originalmente, dentro de todos los problemas que tuvo, con los distribuidores y con los cines. Los teatros no querían exhibir The Birth of a Nation, no solamente por su alto contenido controversial, incluso para la época, sino también porque por la longitud, la película originalmente la iban a dividir en dos. Griffith se opuso de esta manera. Griffith entonces se vuelve un primer cineasta que pelea por la visión del director, ¿no? Hasta entonces en los cines, el mismo cine, imagínense que los cines del teatro, ¿no? Decide Avengers, está muy largo y decide quitarle escenas a Avengers. O sea, son cosas que hoy en día para nosotros jamás, eso sabemos que no va a pasar nunca. Pero en este entonces los cines tenían el poder. Y para cuestión de tener más tandas o porque la escena para el público de su cine le entendía que no era la mejor o lo que fuese, en este caso los valores, pues ellos cortaban. Y esta película, la película de esta longitud, significa menos tandas, por ende menos dinero para el cine. Así que los teatros querían picarla a la mitad. Griffith fue el primero que se fue bien estricto en que eso no se hiciera bajo ninguna circunstancia. Lo otro fue que Griffith, al emplear tanto close-up en Estados Unidos, los close-up no eran una tendencia. Si tú puedes ver que en Europa había mucha tendencia hacia los tiros cerrados y ya empezaba a ver ese lenguaje cinematográfico, pero en Estados Unidos todo era así, tiros abiertos, teatral todavía. Griffith, desde antes, en los cortos que él estaba haciendo anteriormente, ya él estaba implementando los close-up y los tiros cerrados y combinando un tiro amplio y cerrando, llevándolo a lo que conocemos hoy en día como lenguaje cinematográfico. Ya él va sentando las bases para eso. Pero todavía en este entonces, en The Birth of a Nation, habían tantos planos de close-up para la época que era molestoso. El público no estaba acostumbrado a los tiros cerrados y se volvía molestoso. Así que los mismos estudios de los teatros le pidieron que cortara muchos de esos close-ups, ¿okay? Porque era algo que no era común y que era molestoso para la audiencia. Y Griffith ayudó a acostumbrar al público a hacer esa transición. ¿Por qué era molestoso? Yo siempre he entendido que, recuerde que tú estás en una pantalla de cine, tú estás acostumbrado a verlo todo en pantalla a cuerpo completo y de repente alguien te hace un close-up. Como pasaba hace años atrás, yo recuerdo que lo que era cámara en mano a nadie le gustaba y todavía un poco, pero antes yo recuerdo que a nadie le encantaba las cámaras en mano y los movimientos bruscos porque se mareaban, se perdían, lo que fuese. Y hoy en día ya tú puedes ver que casi en todas las películas en algún momento hay movimientos de cámara bruscos, ¿sabes? En un dolly,
no en un crane, sino movimientos tipo cámara en mano, aunque sea un Steadicam y aunque sea sutil. Eso antes no era común para nada y era molestoso porque choteaba la idea de cinematografía, choteaba la idea de alguien cargando la cámara. Y a gente se mareaba, etc. Yo me acuerdo Cloverfield cuando salió, las de Bourne, gente quejándose o que no la podían ver porque se perdían o se mareaban. No sé si a alguno de ustedes les ocurrió, pero eso pasaba. Yo me imagino acá lo mismo, acá la gente al tener los close era molestoso, era como cuando alguien invade tu espacio personal que se te acerca, que tú te sientes incómodo, era intimar con esa persona y el close-up te envía a intimar. Así que pues por eso puedo entender un poco que le pusieran esa presión a Griffith en ese entonces y hay que destacar que Griffith se mantuvo para bien o para mal, fiel a su visión, tanto en la ejecución como en su mensaje. La parte mala es su mensaje, pero en la ejecución ayudó un poquito a que también se abrieran las puertas a que se empezara a respetar, espérate, es verdad, ser director de cine no es simplemente poner personas a hacer payasería frente a la cámara, sino que conlleva una persona que debe tener cultura, que debe tener, ¿verdad? Un conocimiento, una persona que debe ser un literato, debe tener conocimiento cultural, social en muchas áreas, ¿no? Para trabajar y presentar una historia coherente. Entonces aquí ya vemos cómo el pequeño coronel básicamente ya finalmente conoció a Elsie y comienza una historia de amor. Entonces tienes aquí en The Birth of a Nation una subtrama, entre muchas de las subtramas que tiene el filme, pero tienes una subtrama que va a correr de manera que nos va a enlazar porque lo que busca es humanizar al pequeño coronel. El pequeño coronel es el personaje que va a fundar y crear el Ku Klux Klan, que van a salvar en la historia de aquí, que van a salvar a la nación americana de la amenaza negra. Eso lo vamos a ver ahora ya, eventualmente vamos a ver ahora cómo la película va girando el mensaje de Griffith. Y fíjense cómo durante casi una hora ya, una hora con 17 minutos, Griffith se ha dedicado a presentarte el universo como él lo ve. Un universo donde todo era en armonía, donde todos los blancos, con sus diferencias, podían llevarse porque eran personas racionales, amables, justas, y pues no igual que los negros. Y eso lo vemos también presentado desde el principio, porque en la película, altamente racista, quiero seguir siendo enfático en eso, vemos cómo presentan a los negros. Los negros son personas que en la película son representados como los afroamericanos, como personas envidiosas, mentirosas, manipuladoras, malos en general. Entonces, vamos a ver también si se fijaron allí cómo pintaban personas blancas, las pintaban, ¿verdad? Para hacerse pasar por afroamericanos. Y aquí vuelvo y repito que lo mencioné en uno de los videos anteriores. En libros de historia y en documentos he encontrado que algunos dicen que en la película no hubo actores negros. No hubo actores negros, todos eran blancos pintados de negro. Otros textos que he leído es que sí, que hay personas, que hay negros en la película, hay personas afroamericanos, y a veces yo cuando veo la película en esto con mis estudiantes y demás puedo ver que sí, que en efecto hay algunos que yo creo que son afroamericanos. Hay otros que evidentemente ustedes los van a ver, se nota que son gente blanca pintados de negro. Entonces miren cómo quedó. Griffith también invirtió mucho tiempo en presentarnos el mundo, el universo de esta gente. ¿Se acuerdan desde el principio de la trama cuando vimos este lugar? Esto también, nuevamente, Gone with the Wind hace lo mismo. Si tú ves Gone with the Wind, presenta también el universo, cuán bello era, cuán colorido, cuán vivo. Cuando vimos acá este lugar, había vida, gente, carros, carruajes, gente blanca, ¿sabes? Todos conviviendo en armonía. Los negros, aunque eran esclavos, eran felices con sus amos blancos en esta trama racista. ¿Sabe? Y ahora estamos viendo que el resultado de la guerra, que supuestamente era para un bien, la guerra civil, lo que trajo fue destrucción, lo que trajo fue abandono, pobreza, lo que trajo, y peor aún. Y entonces aquí estamos viendo cómo el personaje está internalizando esto. Recuerden que el pequeño coronel, cuando salió de aquí, salió con esa viveza, con todo eso, y ahora él está regresando y está viendo el mundo que él conocía, cómo terminó ahora. ¿Okay? Él no reconoce su hogar. Y entonces nuevamente Griffith nos está llevando a presentarnos
al personaje del pequeño coronel para que nosotros sintamos empatía con él y estemos en su posición y pensemos como él. ¿Sabe? Está justificándolo, está dándole, y Griffith fue bien, o sea, en este sentido el tipo, nuevamente como cineasta, supo utilizar todas las herramientas que tuvo a su alcance para presentar a este personaje y que tú te sientas, que tú puedas identificarte con él o entenderlo o verlo como un buen personaje. O sea, y podemos ver en su rostro aquí nuevamente Griffith. Fíjense que aquí Griffith, otro de sus aportes, otra de las cosas que ¿verdad? Es que él empezó, por lo menos en Estados Unidos, porque esto ya en Europa estaba nuevamente, cuando empecemos mucho más adelante también a hablar del cine europeo, lo vamos a ver, en Europa ya las actuaciones de por sí eran bajitas, ¿ok? Pero Estados Unidos era todo bien grande, todo comedia, todo bien drama, todo bien. Acá Griffith elimina todo eso. Y Griffith, por ejemplo, fíjense cómo él consola solamente lo que es el famoso todo con una mirada, ¿ok? Y vemos cómo simplemente con la cámara se va narrando y se va presentando todo esto que él va sintiendo y podemos sentir su decepción, su molestia. Es como que, mano, ¿qué es esto, mano? Entonces, como ahora Lincoln, como presidente de los Estados Unidos, ha tenido clemencia con el sur, mucha gente está cuestionando esa clemencia. Hay gente que no está de acuerdo con esa clemencia, con que él sea suave con los del sur. Y entonces aquí nuevamente la película nos presenta a Lincoln como un líder con una debilidad, un líder que pareciese ser que la película sugiere que no tenía realmente los pantalones en su sitio. Y al no tener los pantalones en su sitio, eso fue lo que llevó a que se cometiese el gran error de la guerra. Es como que muchos esperaban que los líderes de los estados del sur fuesen colgados, o sea, que no hubiese piedad, y que los estados, en vez de ahora considerarse como iguales y unirse como estados, se consideraran provincias, propiedades de otros estados. O sea, que esperaban que el proceso fuese de otra manera, pero Lincoln, que la historia lo ha presentado como un presidente justo, ¿verdad? Acá en la película, pues realmente como que lo cuestiona. ¿Realmente él era justo o débil? Y nuevamente, fíjense que las escenas en donde hemos visto a Lincoln, él siempre está sentado, él nunca está en posiciones de dar órdenes. Es como si la gente siempre tiene como un montón de gente que le está diciendo qué hacer, y él como que nunca, el sabio Lincoln que hemos visto en otras películas o en los libros de historia, no lo vemos aquí. Acá pues para nada, acá lo presentan todo lo contrario, más como un presidente lento, como un presidente... Pues. Entonces miren, fíjense acá obviamente esto es un actor, esto es un blanco interpretando a un afroamericano. Entonces, creo que esto lo mencioné en videos pasados, pero es The Birth of a Nation quien sienta las bases para lo que es la posición del asistente de dirección, porque Griffith tenía un asistente de director que era más de dirección, que era más como eso, como un asistente de director. O sea, es un asistente personal de Griffith, pero que al esto ser una producción grande, Griffith, aquí tenemos otro actor que claramente es blanco, pintado, ¿no? Y Griffith le da tareas para ayudar en el montaje, porque obviamente estamos hablando de una producción altamente compleja, que Griffith solo no la podía hacer. Así que por aquí va a comenzar formalmente la posición de asistente de dirección. También formalmente lo que es el director de arte, que ya existía porque viene del teatro y va a cine porque había que crear los sets y los decorados, pero a partir de esta película vamos a ver que aquí ya no es simplemente crear un decorado ni nada por el estilo, como vimos en uno de los videos pasados, creo que les mencionaba. Vamos a darle personalidad a cada, no simplemente hacer una sala de una casa. Esta sala tiene que hablar de esta familia en particular. No es solamente hacer una oficina. Esta oficina tiene que hablar de la oficina de este personaje. Y entonces
ya estamos viendo formalmente cómo la posición del director de arte, ¿verdad? Se crea. Entonces tenemos también las recreaciones históricas. Aquí tenemos ahora el famoso momento de la obra en donde Lincoln va a ser asesinado. Y es un momento histórico bastante conocido que esta gente recrea en esta película. Así que tenemos formalmente, nuevamente, en la historia del cine se habían recreado cosas, pero nunca de manera fiel y nunca de manera tan con una responsabilidad, ¿no? Entonces, algo que ha hecho, por ejemplo, cuando vemos Inglourious Basterds, que vemos cómo Quentin Tarantino juega con los eventos históricos, ¿verdad? Y lo ficcionaliza. Por ejemplo, acá tenemos que entonces el pequeño coronel junto con él sí salen a una primera cita formal a ver, pero miren la exactitud, la hora a las 8:30. Llega el presidente Lincoln al teatro a ver la obra. Entonces, esto es genial. Es la primera vez en el cine, en la historia del cine, digo, nuevamente cuando hablamos en los videos pasados de Killigan Story, o sea, hubo recreaciones históricas, las hubo, por eso digo, las hubo incluso en Estados Unidos, pero al intento del nivel de detalle de aquí, de responsabilidad, de eventos tan, por ejemplo, aquí estamos hablando del asesinato del presidente Lincoln, un evento trascendental, no tan solo en la historia de Estados Unidos, sino de América, sino conocido, o sea, entonces, el nivel de detalle con el que Griffith trata de acercarse acá a esto, ¿okay? A este evento, pues. De esa noche. Y yo me imagino el público viendo uno en 1915 ir a ver The Birth of a Nation. O sea, ver este peliculón. Esto era el endgame de la época. Y esto era el momento en que Thanos iba a coger la gema, el momento que tú sabes que iba a pasar. O sea, esos momentos, qué sé yo, Star Wars, esas películas, eventos que nosotros hacemos filas para ver y que impactan toda la cultura, es esto. The Birth of a Nation hizo eso en ese momento. Qué pequeñito error, ¿verdad? Que el guardaespaldas dejara su puesto. Entonces son las 10:13. Fíjense el nivel de detalle con la que Griffith trata de recrear esto, ¿no? Y nos pone a nosotros, pero ve, acá ficcionaliza, tienes acá, mira esto, él sí, junto con el pequeño coronel, se dan cuenta de John Wilkes Booth, que es el actor, ¿no? De teatro conocido, que era un actor, ¿verdad? Famoso, semifamoso, que era miembro de la compañía, y ellos lo identifican, o sea, ven cómo aquí ficcionaliza, o sea, se toma licencia poética, algo que hace Quentin Tarantino, ¿ok? Pero ya Griffith se está adelantando a eso, ¿ok? Tomándose esa licencia. Pero genial, porque le queda genial, claro, uno puede creer que sí, yo creería que es genial que la primera cita de él, sí, del pequeño coronel, sea aquí en la obra y sea en este evento y que ellos presencien este evento. Y que va a ser un evento trascendental a la misma vez, no está regalado. Es un evento que va, obviamente, no es solo trascendental para la historia de Estados Unidos y para los eventos, ¿verdad? De esta historia, pero en términos de la película, en términos de guión, sí, este es un evento bastante trascendental que va a mover bastantes fichas ahora. Y entonces la película, de ser una película épica y de repente de presentarnos todos los eventos antes de cómo era esto antes, ahora la película va a cambiar. Yo me imagino la gente viendo, y esto es real, John Wilkes Booth salta, la frase que él dice, ¿sabes? Frente al público, entonces lo presencian el pequeño coronel y Elsie. Esto es genial, o sea, en términos cinematográficamente hablando. Entonces, claro, Griffith trata de representar esto el dedillo, no solamente por quizás la responsabilidad que él sintió, sino por lo importante de esta escena. Nuevamente, a lo mejor te toca dirigir Avengers, Infinity y War, y tú tienes que
ok, como el momento en que Thanos por fin coja toda la... Entonces sabes que tiene que ser un evento, la manera en que tú tienes que dirigir. So, este es un evento dentro de que tú dices, espérate, esto aquí tiene que estar, porque el público, ahora, el público acá tiene que ver y sentir los resultados de las decisiones que tomó el mismo Lincoln. Entonces, básicamente la película pone, cuando uno la ve, es como si el mismo Lincoln se lo buscó, ¿sabes? Y fue advertido por este personaje, ¿ok? De los Stoneman. Entonces tenemos acá cómo la noticia ahora se va regando. Miren el personaje de la mulata. Y ella le dice, ahora tú eres el gran poder en América. Mira cómo ella va con las manos, ¿sabes? Miren esto. ¿Ves? Presenta a los afroamericanos como gente codiciosa, como gente mala, gente... ¿Ok? ¿Ves? Y discúlpenme, yo tengo que corregirme. Este es el pequeño coronel. El que está con él sí en la obra, entonces es el hermano. El pequeño coronel ahora se entera de la noticia. Ahora tenemos este reel porque Griffith lo presenta como una obra de teatro en actos. Entonces, de nuevo, aquí teníamos una pausa en el cine, en el teatro, y la gente pues se paraba y se cogía un break, ¿verdad? Iba al baño, compraba, qué sé yo, como refresco, lo que fuese. Y era ir a ver una obra de teatro, punto. ¿Ok? Así que pues esto fue un evento sin precedentes. Seguimos en los próximos videos, más adelante, discutiendo la película The Birth of a Nation.